impactando vidas. Tal vez podamos recordar a alguien que haya impactado en nuestras vidas en el pasado de una forma particular, la cual no nos permitió en ese momento oportuno alejarnos de las cosas de Dios o directamente llegar hacia los caminos de Dios. Y tenemos que estar agradecidos por esas vidas. Y pensaba, ahora que se nos vienen los años encima, que ya es tiempo de mirar para atrás y decir, ¿cuántas huellas hemos dejado en otras vidas? ¿A cuántos hemos podido impactar? Porque si miramos hacia adelante, es incierto. A veces podemos mirar con desánimo hacia adelante la utilidad de nuestra vida y no ver mucho propósito allí. Pero, ¿cómo podemos? ¿Qué tenemos que hacer hoy? Miramos para atrás y podemos encontrar alguna huella o no dejada. Lo cierto es que hoy, en el presente, tenemos la oportunidad de afirmar nuestros pasos en la devoción y en la fe en la palabra de Dios para poder sí dejar impacto en las vidas que están a nuestro alrededor, huellas que no se borren, que podamos mirar en el futuro hacia atrás y decir, mira, qué bueno fue que en aquel momento yo mirase con mayor fe los asuntos de Dios, porque pude impactar en mi familia, pude impactar en mis conocidos, pude impactar en aquellos otros y verles servir, verles estar dedicándose a los asuntos de Dios. Estamos en el estudio de Hechos, llegamos al capítulo 16 del libro de Hechos y vamos a ver 3 vidas, mencionarlas sin desarrollarlas demasiado, 3 vidas impactadas por la palabra de Dios. Hechos capítulo 16. Vamos a leer los primeros versículos y la primera de esas vidas, Timoteo. Dice así, Hechos capítulo 16, versículos 1 al 5. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Recuerdan cuál era el propósito de este segundo viaje misionero? Estaba aquello de que si la salvación era igual para judíos o gentiles, habían debatido el tema en Jerusalén, estaban todos de acuerdo que no había que exigirles nada de la ley a los gentiles, simplemente aceptar que la fe era igual que la de ellos, y ahí partieron a llevar esas cartas, a animar a que en la ciudad donde habían quedado establecidos grupos de creyentes, animarles en cuanto a la fe, y ahí encontramos a un joven que se había convertido. Un joven que tenía aproximadamente unos 20 años cuando inicia su ministerio con el apóstol Pablo en este segundo viaje misionero. Dice que este joven era un discípulo de buen testimonio. Ya Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2, dice Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entendemos que se haya convertido bajo la predicación del apóstol Pablo, por eso puede decir verdadero hijo en la fe, ¿no? Pero lo que quiero resaltar en este joven Timoteo, porque a veces decimos, ¿dónde encontramos estos jóvenes de buen testimonio, fieles discípulos, dispuestos a salir a la obra? ¿Dónde se fabrican? ¿Dónde se compran? ¿Dónde se adquieren? Este joven en realidad había sido impactado desde la niñez en su propia casa, por su madre
Eunice, y por su abuela Loida. Era padre griego, pero su madre y su abuela, siendo judías, habían inculcado la ley, los principios que encontramos en el Antiguo Testamento, especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia. Ese era un deber que tenían las madres y las abuelas en las casas hasta los 12 años. Después ya eran hijos de la ley y ya participaban de las reuniones en la sinagoga. Pero hasta ese tiempo eran ellas las que le instruían. Como dice en 2 de Timoteo 1:5, Pablo dice: la fe que habitó primeramente en tu madre Eunice y en tu abuela Loida. En eso se alegraba el apóstol Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Este joven, este niño Timoteo, fue impactado cuando recibió el Evangelio y se consagró al Señor Jesucristo porque primeramente había sido impactado por la fe en su propia casa. Cuando decimos la fe en su casa, no estamos hablando de que fuese creyente, porque no conocían el Evangelio antes que Pablo predicase o llegase a predicar a esas regiones. ¿Qué es lo que comunicaban? Era la fidelidad antiguo testamentaria. Pero esa fe no necesariamente era de menor calibre que de aquellos que recibían el Evangelio. Era una fe genuina, auténtica en el Dios de sus padres, que les había prometido que les iba a enviar el Salvador y el Mesías. Luego, a través de ese conocimiento, es que Timoteo con facilidad, cuando escucha el Evangelio, lo asocia a todo lo anterior. Madres y padres, abuelos, abuelas, no desestimen la enseñanza temprana de la fe a los hijos o a los nietos, como hicieron esta madre y esta abuela. Porque no sabemos si en el momento oportuno de su vida va a llegar alguien, un mensaje, la palabra de Dios, y va a poder impactar en sus corazones porque sus vidas ya estaban preparadas. Sus corazones, la tierra de sus corazones ya estaba preparado para recibir aquel mensaje. El mensaje del Antiguo Testamento uno puede decir, pero eso es contrario, no es igual al Evangelio. En todo el Antiguo Testamento se habla del Evangelio, de la salvación por la gracia de Dios. Se habla de la necesidad del sacrificio, de la remisión de pecados, de la expiación, de un sustituto, de un mediador. Se habla de todo eso en el Antiguo Testamento, pero falta la persona que lo cumple, que es justamente el Señor Jesucristo. Pablo decía también en 2 de Timoteo 1:4 en relación a la conversión de Timoteo, o pareciera que en relación a la conversión, cuando dice, al acordarme de tus lágrimas, ahí se gozaba el apóstol Pablo, al acordarme de tus lágrimas, y después habla de su fe. Entendemos que esa conversión pudo haber sido de la despedida que tuvieron en algún momento, pero entendemos que haya sido esa entrega de este joven. ¿Saben qué? El hogar es un buen lugar para preparar los corazones de aquellos que han de ser impactados por la palabra de Dios. Les voy a decir algo, no podemos esperar a llegar a la iglesia, al lugar de la predicación, para decir, a ver cómo me impacta la palabra de Dios. No podemos esperar a esa instancia nada más. Debemos preparar nuestros corazones todo el tiempo en nuestros hogares, amando y deleitándonos en las cosas que encontramos en la palabra de Dios. Como lo hicieron esta madre y esta abuela, por este niño que luego fue joven. Dice allí en el versículo 3, vamos a aclararlo, porque si bien habíamos visto que en el concilio de Jerusalén había establecido que a los griegos no era necesario circuncidarles, dice el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Para la mentalidad de un judío, Timoteo era más o menos un mestizo. Sería como lo que serían los samaritanos. No podría entrar a la sinagoga, no sería estimado allí en ninguna manera. Y
y si pretendía trabajar con el apóstol Pablo, que su mecánica de trabajo era llegar a las ciudades, ir a las sinagogas y predicar del Señor Jesucristo, no le serviría de nada a un joven que simplemente fuese rechazado por esa condición. Entonces, esto fue un aspecto práctico, pero no de obligatoriedad de la fe, el tener que circuncidar a este joven. Después seguimos. En primer lugar, entonces, es importante para el impacto de la palabra de Dios la forma en que en nuestros propios hogares es estimada la palabra de Dios. Dice el versículo 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche, y un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Allí estaban, luego de este encuentro con Timoteo, luego de circuncidarle y animar el ánimo, Pablo quería seguir predicando en otros lugares, en Asia, subir hasta Bitinia a predicar, pero dice que el Espíritu les prohibió, les cerró las puertas. ¿En qué forma se dieron cuenta de que les cerraban las puertas? No sé, tal vez llegaban a predicar y la gente les abuchaba, les rechazaba, o no querían escuchar, no se congregaban, no sé, pero era entendible que el Espíritu Santo estaba cerrando las puertas de esas ciudades. Pablo venía de esta práctica ya de predicar y que la gente estuviese animada por escuchar, por creer, por bautizarse. Tal vez en estos lugares no sucedía eso. O sea, no era un problema del predicador, era un asunto de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo mostrando cuál era su plan específicamente. ¿Saben qué? La obra de Dios no siempre se lleva adelante de acuerdo a nuestros planes. No siempre se lleva adelante de acuerdo a lo que nos parece lo más apropiado para llevar adelante. Pero podía pensar en este lugar, lo más apropiado es que sea la predicación aquí, que se lleve a este lugar, que ya está la estructura, pero capaz que la voluntad de Dios sea que vayamos a otro pueblo donde no hay una estructura. No sabemos. Por eso las puertas se van cerrando también. Lo cierto acá es que en esta visión de Pablo, de este varón macedonio, que le decía, ayúdanos, ayúdanos. Y yo me pongo en el lugar del corazón que tenía el apóstol Pablo para la predicación del Evangelio. Escuchar aquel llamado de ayúdanos, le habrá hecho saltar de la cama, le habrá inquietado, no pudo quedarse quieto, porque habrá golpeado profundamente en la necesidad que tenía de seguir predicando. Dice que enseguida procuraron partir para Macedonia, sin hacer demasiados preparativos ni demasiados cálculos. Tenemos que ir. Y yo decía, ¿cuántos no estarán en otros lugares clamando, ayúdanos en su gran necesidad espiritual? Y nosotros seguimos dando vuelta en nuestros propios asuntos. Tal vez nos está faltando esa sensibilidad para escuchar esos clamores, que no están tal vez tan lejos, solo hace falta determinación para salir. No podemos entender los caminos de Dios, pero sí debemos estar dispuestos de todo corazón a caminar por ellos, a caminar por los caminos de Dios. Dijimos en primer lugar, vidas impactadas por la palabra de Dios. Teníamos a Timoteo, que comenzó a ser impactado desde el propio hogar. Pero ahora, en este viaje, vamos a encontrar otra vida impactada, que es la vida de Lidia. Versículos 12 a 15.
Dice el 11 también. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al siguiente día a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, nos daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Vamos a seguir con esta muchacha. Vamos a hablar de Lidia. Llegaron a una colonia. Llegaron no a colonia, sino a una colonia que significa que era estrictamente romana. Filipos lleva su nombre por Felipe II de Macedonia, que era el padre de Alejandro el Grande, que conquistó todo aquel lugar, ¿no? Que atraído por las minas de oro y por las riquezas de esa zona había conquistado ese lugar. Y en esa ciudad de Filipos se llevó a cabo también la batalla final para transformar lo que era la República Romana de Roma en un imperio. Así que la ciudad era un bastión de lo que sería el orgullo romano. El orgullo romano en la ciudad de Filipos. Por eso básicamente eran todos romanos los que había en aquel lugar, orgullosos de su ciudadanía. Y allí tenemos en el versículo 13, dice: y un día de reposo salimos fuera de la ciudad junto al río donde solía hacer la oración, y sentándonos les hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Por qué estaban reunidas afuera de la ciudad? Cerca de un río, de un arroyo, del agua. Porque no había sinagoga en la ciudad. Eso es lo interesante. Y si no había sinagoga en la ciudad de Filipos, era porque justamente eran todos romanos. Y para poder haber una sinagoga, debían haber por lo menos 10 hombres, padres de familia. Si no había 10 hombres, padres de familia, no podía formarse una sinagoga. Cuando llegaron allí, a ese lugar de la oración, había solo mujeres. Solo mujeres reunidas. Interesante estos asuntos, porque nos van a explicar muchísimo después de lo que sucede con el mismo apóstol Pablo y con Silas. Dice: se habían reunido a orar. Eran mujeres fieles. ¿Fieles a qué? ¿Al Evangelio? ¿A Cristo? No. Eran fieles a Dios. Porque eran fieles antiguos testamentarias. Seguían guardando día de reposo, las lecturas, los tiempos de oración, a pesar de que no había un liderazgo central allí. No había un maestro de la ley enseñándoles. Ellas igualmente eran fieles. Un grupito de mujeres fieles saliendo fuera a la intemperie a reunirse. Qué lindo eso. Que vamos a ver la vida de una mujer impactada por la predicación de la palabra de Dios, pero primeramente era fiel a Dios. Para ser impactado por Dios, debo estar buscando a Dios. Debo estar procurando ser fiel, aún en lo poco. No miraban la escasez que tenían, sino miraban solamente el amor de Dios que les permitía aún al aire libre poder reunirse. Y así llegaron Pablo y los suyos con el Evangelio, que también eran fieles a Dios, porque no había sinagoga y dijimos: bueno, ¿qué hacemos? Vamos al lugar de la oración donde sea. En la hora oportuna fueron al tiempo de reunión
y predicaron el Evangelio. Ellos eran fieles, Dios les usó para impactar sobre las vidas. Los otros eran fieles y Dios impactó sobre sus vidas con la misma predicación. Dice en el versículo 14, nos explica un poquito más de quién era esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, etcétera, etcétera. La púrpura era costosa, el teñido de esas telas era costosa y se confeccionaba para las personas adineradas o las personas de la nobleza, esas telas. Así que sobreentendemos que Lidia estaría en una posición bastante económica, bastante estable, que le permitía no solamente tener su casa en Tiatira, tener su casa también ahí en Filipo, que sería además bastante grande como para ofrecerla luego para hospedar a Pablo y a todos los que iban con él también, ¿no? Dice, Lidia adoraba a Dios, pero no era salva aún. ¿Y sabe qué? Se puede adorar a Dios y no ser salvo. Se puede estar congregándose, adorando a Dios y todavía no haber entendido el camino de la salvación a través del Señor Jesucristo. Pero vamos a notar también lo que dice allí. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tengo que hacer algunas aclaraciones porque no son pocos los materiales que hablan de este versículo, todos de origen calvinista, que toman este versículo para decir que si Dios no obra primeramente su gracia y la fe en los corazones, las personas no se pueden convertir a Cristo. Dios tiene que obrar su gracia, regenerarlos, sacarlos de la oscuridad, darles la fe, para que después de escuchar el Evangelio simplemente queden convertidos. Ahora, hay que tener muchísima imaginación para ver todas esas cosas en ese versículo. Es más, ninguna de ellas es apoyada por ese versículo y gracias a Dios porque la Biblia es tan clara que cuando no la miramos con lentes ajenos simplemente nos da luz ella misma sobre todo lo que es la doctrina de Dios. En primer lugar, ella ya estaba buscando a Dios, ya tenía fe en Dios, ya era fiel a Dios en la forma conocida para ella, en la forma antiguo testamentaria, ya era fiel a Dios. O sea, se puede buscar a Dios, se puede creer en Dios sin ninguna intervención específica o particular de Dios. ¿Ven eso claro ahí en ese pasaje? Ella ya estaba preparada en su ánimo de fe para ser impactada por la palabra de Dios. Pero lo segundo que vemos, que debemos aclarar, que el Señor abrió su corazón, pero ahí menciona el propósito, para que estuviese atenta a lo que Pablo iba a decir. No dice que abrió su corazón y le colocó fe, como dicen los calvinistas. Ya tenía fe, por eso estaba orando, por eso estaba congregándose. El Señor le permite estar dispuesta, tranquila, para poder hacer esa asociación inmediata, atenta. Pero claro, Pablo era un extraño. Aquellos hombres eran unos extraños que se metían en la reunión de mujeres. Y ella de alguna manera capaz que estaba liderando aquella concentración. Tenía que estar tranquila como para decir, vamos a escucharles atentas lo que tengan que decir. Porque además lo que decían era nuevo. Estaba hablándoles de que el Mesías ya vino, el Salvador ya vino, estaba hablándoles de Cristo. Entonces le permite tener esa tranquilidad del Señor para que escuchar. Y eso es porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Escucha y cree. Escucha y cree. Ahora, ¿de qué formas el Señor puede abrir los corazones hoy día? O sea, cuando digo abrir los corazones para estar atentos, sería qué mecanismos o herramientas todavía el Señor puede estar usando para llamar la atención de aquellos que están necesitados de Dios, que están buscando a Dios, que están buscando una salida para sus propias vidas, aún creyentes. Cuando dice eso, el Señor abrió su corazón, entendemos que usó alguna cosa, algún aspecto, tal vez en la
personalidad del apóstol Pablo, de aquellos, el amor que presentaron, algo que apreció, que le permitió decir, bueno, vamos a escucharle, vamos a estar atentas, porque el Señor se vale de esas herramientas. A veces cuando siente el amor de un grupo de una persona, el amor de un grupo de hermanos que le apoyan, que van, que le visitan, que le hablan, que oran, estas cosas preparan un corazón. Preparan un corazón. Y el Señor puede usar eso para cuando le llega el mensaje en el tiempo oportuno. Simplemente crean. O ver la fidelidad y gozo de otros creyentes, los parientes. Ver la fidelidad y nuestro gozo a seguir adelante, fieles y creyendo. Estas cosas pueden ir preparando un corazón, abriéndolo para que en el momento oportuno reciben un mensaje y se convierten. O pruebas personales. Pruebas personales que despiertan una necesidad inmediata, ya sea física, espiritual o de familia o lo que sea, también puede ser usado por el Señor para abrir un corazón. Por eso cuando decimos que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, en este caso utilizó algún aspecto visible que le permite que le captó la atención. En ninguna parte dice que le puso fe en su corazón. Simplemente la dejó atenta para cuando recibe el mensaje, cree. Hermanos, es importante. Sí, hermano Julio. Entonces, ¿puede interrumpir? A ver, estamos grabando, pero si es buen aporte. El varón macedonio. Sí. ¿No habrá sido un adelantado del Señor que llegó a esa casa predicando algo parecido al Evangelio? En los tiempos, una conjetura, porque en los tiempos del día de Pentecostés, muchos fueron esparcidos, o sea, muchos se fueron por otras regiones. Pudo haber sido alguien necesitado ya, que tuvo esa noción del Evangelio y quedó como en un limbo perdido, aislado de todo lo que era el grupo cristiano, y eso quedó como una nebulosa hacia atrás y una necesidad en su corazón. Pero no era el mismo varón, sino el Espíritu Santo mismo, hablando de esa necesidad, conectando esas necesidades. Puede ser perfectamente. Pero continuamos. Dice que la palabra de Dios sabemos que siempre es viva y eficaz para impactar vidas. Y es importante que nosotros nos preparemos para ser posibles instrumentos para impactar vidas, para abrir corazones. Nuestro testimonio, nuestro andar, nuestro amor puede ser usado por Dios para abrir un corazón. Tal vez no sea nuestro mensaje el que le llegue, tal vez sea el de otra persona, pero fue en nuestra vida tal vez que llegó a impactarles. Nosotros no somos los que disponemos de los tiempos, ni de los hijos, ni de otros, para decir, quiero que crean ya. Nosotros simplemente dejamos una huella. Dejamos un testimonio que en el momento oportuno Dios puede usarlo para llegar a esas vidas. Cuando escuchan el mensaje no lo ven como algo extraño. ¿Qué es eso que están diciendo allá? Porque es un lenguaje conocido porque lo traen de sus propios hogares. Es un lenguaje ya asimilado. Entonces no le resulta chocante cuando alguien va a predicar el Evangelio. Dice allí que fue bautizada. Nosotros vemos todo eso seguidito, como que llegaron allí, creyeron, ya fue bautizada y ya sucedió todo eso. Pero no necesariamente sucedió en el mismo momento, porque hubo oportunidad para testificar a su familia, a los criados, porque todos se terminaron bautizando también en aquel lugar. Pero dice además esa expresión, si la veo por acá. Aconteció que mientras íbamos antes de eso, dice el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia. O sea, ese y cuando fue, puede dar a entender que no se predicó y ya se bautizó. Puede pasar unos días más de discipulado, unos días más de entendimiento,
se reunía en la oración todas las tardes, por ejemplo, y recibió más instrucciones. Y cuando fue bautizada y su familia, entonces, eso nos da a entender ese tiempito. Dice, y si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. También ese juicio no es en el momento. No es que alguien se convierte, ya lo bautizo, vos sos fiel al Señor. No, hay una apreciación de un testimonio. Hay una apreciación que lleva un tiempito, en este caso no fue muy largo, pero pudieron apreciar en ella que realmente su vida había sido entregada al Señor Jesucristo. Entonces, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Vemos aquí también otra de las evidencias del nuevo nacimiento, la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Es la capacidad de administrar nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos para Dios. Eso es la mayordomía bíblica. Ella dice, bueno, acá está mi vida. Ella no podía salir a predicar, no podía ser pastora, ni misionera. Eran los hombres los que andaban por todos lados, pero ¿qué podía hacer ella? Dice, acá está mi casa. Mi casa es de ustedes. Para quedarse, para continuar la obra que da lugar a la iglesia de Filipos, a la cual después se le escribe la carta a los filipenses allí en ese lugar. La mayordomía es una de las evidencias que tenemos. O sea, la disposición a la entrega y el sacrificio de lo que somos y lo que tenemos por el Evangelio es una de las evidencias de nuestra salvación. Timoteo dio evidencias. Timoteo continúa con Pablo en su viaje misionero, se entrega al servicio. Esta mujer entrega lo que es su disposición de sus bienes para aquello. Y pareciera que cuando leemos la carta a Filipenses, fue una característica particular y sobresaliente de todos los hermanos de Filipos, ese tipo de mayordomía, de entrega. No en todos los lugares ni todas las personas tienen la misma forma de mayordomía, pero tiene que haber algo que nosotros dispongamos para Dios. Dice en Filipenses, por ejemplo, 4:10, y en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Pablo siguió con su viaje misionero, pero aparentemente de este lugar le enviaban sostenimiento para su viaje misionero. Claro, no había repagos ni este sistema actual, entonces dice, por un tiempito se ve que no tuvieron oportunidad de hacerlo, le perdieron los pasos, no había quien les llevase los suministros o lo que fuera, ¿no? Dice el versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Qué interesante, ¿no? La forma de la mayordomía de la cual se caracterizaba la iglesia de los filipenses era una iglesia misionera. Una iglesia estrictamente romana, porque había solo las mujeres judías, se caracterizó por ser una iglesia misionera para sostener el Evangelio, donde debieron ser primarias las iglesias de Antioquía, de Jerusalén y las otras, pero no, fue una iglesia básicamente romana, o sea, constituida por romanos, ¿no? Claro, cuando uno es fiel a Dios, cuando la palabra de Dios empieza a impactar en las vidas, ¿qué se ha de esperar? Me pueden decir bendición, ¿sí? Pero también oposición. Siempre se espera oposición, siempre se esperan piedras en el camino que el enemigo va a intentar poner en aquellos hijos de Dios que procuran ser fieles al camino de Dios. Dice allí en el versículo 16 de Hechos 16, habíamos leído que cada vez que iban a la oración les salía al encuentro esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación, se le llama el espíritu pitón o de pitonisa, porque tiene que ver con un oráculo, una gran serpiente que les adivinaba el futuro. Dice que
decía en el versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia en el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¡Ah, qué lindo! A esto me llamaste, ¿no? Ven a Macedonia, ¿qué? A terminar de esta manera en la cárcel de más adentro, todo lacerado, sangrando, dolorido, con cepos. Dice que cada día iban a predicar otra vez y les salía el encuentro. Lo que decía no era malo, no era errado. Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. ¿Decía algo equivocado esta muchacha? No, estaba diciendo lo correcto. Entonces yo me pregunto, ¿cuál era el problema? ¿Por qué no dejar que lo siguiera haciendo? Era como propaganda gratuita para ellos. Que la pitonisa reconocida de la ciudad dijera, estos os anuncian el camino de la salvación. El problema era la asociación del mensaje de la verdad con ese espíritu del error. Ese era el problema. Y Pablo no podía permitir que se asociase su mensaje con la adivinación de aquella mujer, porque estaría apuntalando también la posición de esa mujer como adivinadora delante del pueblo. Es un problema que tenemos que revisar, y lo hacemos en cuanto a lo que son las asociaciones con el error. Por eso uno puede decir, pero no es tan importante. La Biblia es importante. No se asocie la verdad con el error. Si algo es error, uno se aparta. No necesariamente lo aborrece. Se aparta porque se necesita seguir predicándoles absolutamente la verdad. Recuerdo que años atrás, no sé si se siguen haciendo, ¿no? Yo no escuché más de eso. Se hacían las famosas marchas por Jesús. Años atrás, y se reunían de muchas denominaciones y todos, y caminaban esas marchas por Jesús. Me llegaban las invitaciones aquí debajo de la puerta, las cartas. Obviamente nunca participamos de ellas, porque la verdad no se debe asociar con el error, porque el que no sabe nada, mete a todos en un mismo paquete. También me pasó, en una ocasión acá en el cementerio de San José, había fallecido alguien a quien le presentábamos nosotros y le hablábamos del Evangelio familiar, pero los otros familiares eran todos católicos. Y estaba también allí el emisario de la Iglesia Católica, no sé si era cura, diácono, no sé qué era, pero era el responsable de predicar en los cementerios. Ya estaba pronto allí para predicar, así que yo también allí, y me dice, hermano, no recuerdo quién era, la familia quiere que predique algo, pero no sé si uno predica allí delante de la cruz y otro en el entierro. Yo le dije, no, o predico yo, o predica él. Yo no me voy a comprometer la verdad con el error. Y dijo, no, predica vos. Y tu pariente no importa lo que digan, predica vos. Bien, predico en los dos lugares entonces. Antes de llegar allí, cuando llega, antes de llegar al cajón y todo, viene este representante de la Iglesia Católica y me dice, bueno, ¿cómo le va? Se presenta, es muy amable. Dice, ¿cómo podemos hacer? ¿Dónde vas a hablar vos o dónde hablo yo? Y le digo, tú no vas a hablar, porque no se compromete la verdad con el error.
Yo solamente predico la verdad de la palabra de Dios y lo que tú dices no es conforme a la palabra de Dios. Y voy a predicar yo en las dos ocasiones. Callado quedó. O sea, voy a estallar la cruz, porque a predicar, se paró así, se le veía la cara media. Allí en el fondo lo demás se fue antes de terminar esa parte de esa procesión, ya se fue. Se fue. Pero no se puede comprometer. Y ahí entiendo a Pablo cuando dice, no se quería asociar con el espíritu de esa pitonisa. Y si en alguna manera uno comparte una instancia así, en una doble predicación, entonces puede haber confusión. Decir, bueno, es todo lo mismo. Es todo lo mismo y no importa si soy católico, si soy evangélico, qué soy, ¿no? Es importante hacer esas separaciones, a veces no son las más simpáticas, pero la palabra de Dios es seria. El mensaje de la salvación es un asunto serio y no se puede diluir en ninguna manera. Es importante guardar un testimonio relevante de lo que es la verdad. Claro, si nos ponemos demasiado exquisitos, ¿qué vamos a esperar? Rechazo. Y acá le pasó esto al apóstol Pablo y a Silas, y los suyos fueron enviados a la cárcel y allí estaban los dueños de la muchacha enojados porque le había sacado el espíritu de adivinación a aquella muchacha. Hay algunos que dicen se convirtió la muchacha. Yo no soy tan arriesgado al decir tal cosa. Yo solamente digo que fue expulsado el demonio de adivinación de aquella muchacha, pues no se habla nada más de salvación de ella, no se habla de una entrega de mayordomía, no se habla de disposición. Entonces no creo que haya habido una salvación en aquel lugar, ¿no? Claro, esta era una colonia básicamente romana. Ellos iban a la reunión de oración de los judíos, entendieron, son judíos, y había leyes estrictas que no podía meterse otra religión que no fuese la oficial o admitida en aquella ciudad. Y dijeron, estos son judíos que vienen a alborotarnos, y los azotan con balas. Como a un soldado, a un ciudadano romano, no se le podía azotar sin juicio, no se le podía castigar públicamente, no se lo podía avergonzar en una colonia romana. Pero a un extranjero, a un judío, sí. Es más, los judíos tenían dentro de los suyos 40 azotes menos uno, que eran 39, eran medidos. Pero acá cuando dice que le azotaron mucho, significa que no había un límite. No había, eso dependía del que azotaba, del cansancio de su brazo, de la rabia que tuviera. Y le azotaban, y le azotaban. Y después de haber azotado mucho, porque ni se lleva en la cuenta, entonces le ponen los cepos y lo envían a la parte más baja allí de los mismos calabozos, oscuridad. ¿Pueden imaginarse Pablo y Silas con esos grandes dolores, su sangre corriendo, encepados, no pudiendo ni siquiera calmar sus heridas, limpiar su sangre? ¿Por qué Dios no los libró de esa situación? ¿Podría la palabra de Dios seguir impactando en las vidas de otros si los emisarios de Dios estaban en esa condición? ¿Podría darse de esa manera? Y aquí tenemos la tercera vida que vamos a mencionar, básicamente nada más, impactada por la palabra de Dios: el carcelero. El carcelero. Vamos a leer ahí el versículo 24. El cual, recibido el mandato, dice que lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con ellos. Toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron diciendo: les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, les consolaron y se fueron. ¿Qué tenemos acá? Vidas impactadas. En primer lugar, hemos visto que Timoteo fue impactado por la palabra de Dios en su hogar. En segundo lugar, Lidia había sido impactada porque estaba siendo fiel en buscar a Dios. En tercer lugar, vamos a ver la vida de un carcelero impactada porque había quienes eran fieles en su testimonio de vida. El testimonio de vida es importante para que la palabra de Dios impacte en otras personas. Aquí tenemos Pablo y Silas a medianoche en cepos, doloridos, sangrando. ¿Qué estaban haciendo allí? Estaban siendo fieles a Dios. Y esto es un auténtico testimonio de vida. Es fácil entonar himnos y cánticos, y estar alegres y cantar cuando todo está bien. Eso es fácil. Cuando hay un montón de gente con instrumentos, es fácil cantar. Pero cuando estoy solo, cuando estoy dolorido, cuando he sido ultrajado y maltratado públicamente, ¿es fácil cantar himnos? ¿Es fácil estar gozoso? Claro que no. Pero estos hombres sí estaban así, porque no miraban las circunstancias. No miraban las circunstancias. ¿Qué hacemos cuando sufrimos? ¿Cantamos himnos? ¿Qué hacemos cuando estamos mal? Nos encerramos, nos deprimimos, perdemos el entusiasmo de las cosas de Dios. O nos animamos sabiendo que Dios es fiel. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es triste ver a los cristianos que son limitados por las apreciaciones de su entorno para sus propias actuaciones. Viven lo que decía Shakespeare cuando decía: el mundo es el escenario, nosotros sus actores. Depende de la escena que nos toque vivir, es la actuación que llevamos. No es así para el Hijo de Dios. La vida no es un escenario, no estamos actuando, todos están actuando, pero nosotros vivimos realidades. Y esas realidades no dependen del escenario en el cual nos encontramos. Allí estaban Pablo y Silas, y Dios les usó para obrar en el corazón de un hombre. En el caso de Lidia, dijimos que Dios usó alguna apreciación para abrir su corazón y escuchar. En el caso de Timoteo, la enseñanza de la niñez. En el caso de este carcelero, no fue ni una cosa ni otra. Fue una gran necesidad. De repente, vio que su vida estaba amenazada. La cárcel se habrían escapado los presos, y un soldado romano respondía con su propia vida si eso sucedía. Respondía con el mismo castigo que hubieran recibido aquellos presos. Dijo: me voy a quitar la vida, voy a ser lo más honorable. Y ya había agarrado su espada para quitarse su vida. Ya no tenía esperanza de vida. Aquel hombre estaba desahuciado. Y en esa gran necesidad, Dios obró. Utilizó el testimonio de aquellos hombres que cantaban himnos. Y aquella voz que apareció en la oscuridad que le decía: detente, no te hagas daño.
Ese fue el primer mensaje de esperanza que recibe aquel hombre. Detente, no te hagas daño, la buena nueva, no toques tu vida física, no te hagas mal. Pero aún los otros presos estaban siendo impactados también, porque ninguno se escapó, ninguno salió corriendo. El testimonio y el espíritu de aquellos hombres había impactado en un lugar oscuro, como lo era un calabozo, un lugar de muerte o de sentencia de muerte. La forma en que nos conducimos nosotros puede llevar a otros a los pies del Señor Jesucristo. El calvinista se lava las manos y dice, bueno, Dios ya le pondrá fe en su corazón, así que no importa tanto eso, y se queda tranquilo en su casa y sigue su vida. Pero eso no es así como funciona. Dios usa el testimonio de los hijos de Dios, porque somos no por nada luces en el mundo, luminares, para que cuando les llega la palabra de Dios tengan un testimonio para decir, creo. Y allí en el versículo 30, esta pregunta es maravillosa. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo nos gustaría escuchar más a menudo esa pregunta a nuestro alrededor? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero para que alguien nos pregunte eso, nuestras vidas tienen que impactarle. Especialmente impactables en momentos oscuros. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y solo había una respuesta, es cree. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, aquí se le habla de la salvación y del testimonio consecuente a la salvación. Un testimonio que debía impactar en su propia casa. Cree y serás salvo tú. Y también lo será tu casa. También lo será tu casa, porque el Hijo de Dios no cree y se cierra la burbuja, sino que creer implica entrar en el señorío de Cristo. Entrar a pasar a ser un testigo fiel del Señor Jesucristo. Y eso pasó. Ante la segunda buena nueva se convierte aquel hombre. En aquella misma hora lavó sus heridas. Y eso es la mayordomía. Y terminamos con eso. Porque en los tres casos hubo salvación y hubo mayordomía. Timoteo se salva, sirve. Lidia se salva, entrega lo que tiene al servicio de Dios. El carcelero se salva y ya se dispone al servicio, él lava las heridas, lo lleva a su casa, le pone la comida. Y lo que sucede ahí después es interesante, pero deja un testimonio el apóstol Pablo sembrado allí en la ciudad al exigir a los magistrados una explicación para que después, cuando se quedase Timoteo o alguno predicando allí, no fuesen perseguidos por causa del Evangelio. Pero vamos a dejar aquí y vamos a continuar estos viajes el próximo domingo acompañando al apóstol Pablo y al hermano Silas. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias porque impacta las vidas, oh Dios. Padre, que no deje de impactar nuestras propias vidas, oh Dios. Sigue transformando nuestras necesidades, nuestras debilidades, convirtiéndolas en fortalezas, Padre. Porque queremos, aún en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, Padre, tener ese regocijo en nuestros corazones, a pesar de aprietos en esta vida presente, de cárceles, de cepos, de diferentes índoles, oh Dios, que puede llegar a nosotros, que siempre nos encuentren con ese corazón regocijándose delante de tu presencia y dispuestos a compartir el testimonio de la fe en el Señor Jesucristo. Si hay vidas aquí que necesitan ser impactadas por tu palabra, Dios, pido, Dios, que no se vayan así nomás para sus casas, sino que tú, Dios, obres esa necesidad en sus corazones para que se entreguen absolutamente y también se puedan disponer para tu obra, Padre. Bendice a los presentes y a los ausentes, a las familias que tenemos aquí representadas y que también necesitan, oh Dios, ser impactadas por tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tenemos el tiempo de la cena del Señor ahora.